entonces, y entonces, bueno, ellos empezaron a hacer una serie de cosas y lograron decir, bueno, ya para X momento van a haber otras cosas, ¿no? Otras formas, otras situaciones, y lo van a ver. Y su vida se conserva, ¿no? Se conserva. Y además, pero resulta que va a haber, con todo esto, cuando entra la tercera fase, que fue hace más o menos un año, entró la tercera fase, ¿no? La tercera dimensión. Y ahorita vino terminando. O sea, ya acabó, ya pasó el proceso de cambio. Cuando entra esa fase, pues se empiezan a meter más en lo que son los órganos, cómo están formados, y fueron viendo cómo, oh, aquí los rotamos y aquí hicimos eso. Por ejemplo, en el mismo corazón empiezan las dos venas, ¿no?, a bajar, y empieza a haber aquí una unidad y una rotación, no sé qué, y son prácticamente dos corazones unidos, formando uno para las venas y otro para las arterias, pero ellos no lo conocían como tal, ¿no? Ellos nada más sabían que había X cosa y que había la otra, etc. Entonces es como si lo hubieran ido formando como legos, como, ¿sí? Y ellos se iban en una fase, digamos así, conocían la parte mecánica, ¿no? La parte mecánica. Resulta que cada punto en el que fue habiendo una impresión fuerte del hombre, de la humanidad, ¿sí?, empieza a haber un captar de las partículas, moléculas, depende de parte del cuerpo, ¿sí? Porque el del electrón ya traía una información, pero más aparte lo otro, ¿no? Pero, haz de cuenta, unos captaron más, otros más, y se fueron abriendo cada vez más conforme iban avanzando. Por ejemplo, están las grasas mismas, ¿no? En el cuerpo, cuando el ectodermo, mesodermo y endodermo se van distribuyendo para formar las diferentes partes del cuerpo, una de ellos va generando también lo que es la secuencia de una grasita, pero no es una grasita en sí, ¿ves? Sí, no es una parte del cuerpo, ¿no? O sea, una área en la que después una parte se convierte también, por decirte algo, del mismo endodermo o del mesodermo o del ectodermo, puede ser cabeza, intestino, y así diferentes áreas del cuerpo, ¿sí? Y se forma de lo mismo. Y otras áreas se forman de otro punto y otras de otro. Bueno, entonces todo eso lo fueron ellos captando. Íbamos estudiando, ¿no? Y fueron captando y fueron arreglando y fueron viendo, pues esto se puede hacer así, esto se hace así, y esto le haces asado, ¿no? Y algunas partes que me decían, tú haces esto y tú haces lo otro, y esto lo hacemos nosotros. Y después también vimos otra fase durante esa tercera etapa, en la que el vivir virtudes iba enriqueciendo las moléculas y les iba dando más luz, más vida, más entendimiento, más conciencia e inteligencia. Ahora, ¿qué pasa cuando se le da a las partículas o a la grasa ese entendimiento, esa conciencia o esa vivencia? Tu cuerpo, tu vida, tu persona va teniendo más conciencia, más inteligencia, más todo. Desde más profundo. Ajá, ok. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya no estás ahí en vacía o cerrada nada más, así sin nada, ¿no? Muy cerrada. Hay un estar muy cerrado, son los, vamos a llamarle, los más cuadrados. Es que no cambia con nada, no, está muy cerrado. Y depende de dónde esté cerrado, porque si está muy cerrado el cerebro, les cuesta trabajo aprender, ¿no? Cuando están muy cerrados, por ejemplo, cuando nacen, pueden estar abiertos en la grasa, ¿sí? Sus grasitas, sus ciertos órganos, estar muy abiertos, y ciertas partículas muy cerradas, y entonces son chillones. Son muy chillones. O son, no entienden, ¿no? Son de los que no entienden. O sea, hay muchos aspectos de conocimiento a raíz de lo que ellos me han dado, de cómo es el comportamiento del hombre conforme se va cambiando. Se descubrió también cómo se localizaba lo que es el que una persona pueda estar más contenta o no, que pueda estar, sí, ser más listo o no, tener más memoria o no, cambiar el ADN o no. El ADN se dio en la segunda fase, ¿sí? Entonces en la tercera fase pues fue órganos, ¿de acuerdo? Piel, etcétera. Y bueno, debido a ciertas cosas que se fueron haciendo, ¿no?, del trabajo
y el esfuerzo tan grande y demás que se fue dando, porque realmente estas últimas fases han sido para mí muy, muy intensas. Bueno, siempre he trabajado bastante, pero estas fueron muy intensas porque pues desde que entra el electrón y es tan difícil el entender, el comprender, y luego la segunda dimensión que es muy fuerte, aunque ustedes no lo crean, sus órganos son muy fuertes. Y cuando los órganos empiezan a manifestarse, que ¿sabes? Está canijo, canijo, ¿sí? Pero, pero alcanzan también a captar y otras áreas del cuerpo que tiene que ver con las grasas, pues lograron entender mucho más. Eran partículas que se iban programando con lo que la gente decía y hacía, y entonces estaban programadas, pues vamos a decir, quién toma más grasas y quién las fríe más y quién está más en contacto con todo eso, la gente sencilla del pueblo, ¿no? Y quién recibe más partículas normales en sí, en general, ¿no? ¿Se acuerdan en algún momento que les platiqué de los globis, que eso tenía que ver en la segunda fase? Los globis, que era parte de la energía que sale de nuestro cuerpo, vamos a llamarle, ya sea cuando nos reímos demasiado, pero bueno, que eso parte de lo que se ha ido cortando en unos, que salen de nuestro cuerpo, ya sea que grites, que te rías muchísimo o que te mueras, salen ciertas partículas. Entonces esas partículas, depende de cómo caigan y en qué caigan, también tienen su efecto. Normalmente las que subían más, cuando suben más, tienen una visión, una percepción de lo que va a haber adelante. Entonces caen a la tierra y es cuando te encuentras la gente que sabe, es que va a pasar esto y va a pasar lo otro, pero ¿qué sabe? Sabe una parcialidad del objetivo, de la circunstancia, ¿no? Entonces cuando van y se leen las cartas o se den al psíquico, no sé qué, pues saben una parcialidad, ¿no? Vas a conocer esto y vas a hacer lo otro y vas a tener no sé qué, etcétera. Cuando se encuentran con los fantasmas y no sé qué tanto que se están encontrando grasas revueltas, esas no están formadas de una manera como quedaron ahora, ¿no? Sino estaban revueltas con tierra, con cosas de la calle, con el cuerpo, con las emociones de tristeza y demás de las personas o de la impresión de lo que sucedió en el lugar, ¿no? Y entonces, si tenía mucha fuerza, pues ahí te encuentras uno grueso, ¿no? Y a mi hermana le tocó que ya la aventaron de su escalera, ¿no? Salió volando. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha tocado así? Pues eso eran, ¿no? Ahorita con el entendimiento que van teniendo y la organización que ellos van teniendo, ya es otra cosa muy diferente, ¿no? Que eso, todo eso está trayendo cambios muy, muy fuertes, el que ellos entiendan, el que ellos vean, que ellos comprendan el valor que tiene el hombre. Porque todos ellos, así como todo el hombre, hemos tenido siempre la esperanza, ay, cuando llegue al cielo, cuando no sé qué, y otros dicen, bueno, cuando me salga de aquí del universo, que ellos decían, cuando salga del universo, y cuando empezaron a salir, en un inicio empezaron a decir, no, nosotros nos vamos, y cuando iban y se regresaban, yo les reconozco a algunas, ¿qué haces aquí? Ya subí, ¿no? No quiero estar ahí arriba, ¿no? Yo prefiero estar acá. Entonces, bueno, quieren estar unas hasta cierto grado y otros hasta otro grado y otras hasta otro grado, y eso es lo que nos va haciendo la atmósfera. ¿Sí? Si no, no hay atmósfera. Si no hay un tipo de grasa afuera, si no hay un tipo de energía sosteniendo cada área, no hay. Se acaba. Entonces, bueno, cuando hace así es que captan algo y me están diciendo, ¿no? Entonces, algunas a fuerzas tienen que salir, otras no. Salir de ciertas áreas, otras no. Tiempo.